Bueno, entonces, al calor de todas estas discusiones y esta síntesis que comienza a hacerse a principios del siglo XX y que tiene que ver con unificar los conocimientos provenientes de los estudios genéticos y los conocimientos provenientes de los estudios naturalistas, paleontológicos, sistemáticos, taxonómicos, todos los que vienen de esas ramas de la biología más tradicional, se comienzan a hacer todas estas observaciones y todos estos experimentos, y al calor de todas esas discusiones y de todos estos estudios nace la genética de poblaciones. Saca el foco de los individuos y empieza a observar qué es lo que pasa a nivel de los grupos. Vamos a empezar por el principio, que todavía no lo hicimos, que es definir población. ¿Qué es una población? Una población es un grupo de individuos de la misma especie. Todavía no definimos especie, la vamos a definir después, pero todos tenemos más o menos una idea inicial de nuestros saberes que traemos de antes de lo que es una especie, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con ese concepto que tenemos nosotros y luego lo vamos a ir perfeccionando a medida que avancemos en la materia. Tenemos individuos de una misma especie y esos individuos son interfértiles entre sí, es decir, ¿qué quiere decir interfértiles? Quiere decir que pueden cruzarse y que pueden tener descendencia fértil a su vez. Esa descendencia a su vez también es fértil. Hasta ahí, con esa definición que tenemos, podríamos estar hablando de una especie. Lo que tienen las poblaciones es que comparten tiempo y espacio, ¿sí? Eso es fundamental en la definición de una población. O sea, son individuos que son interfértiles, pero no solo potencialmente, conviven, o sea, en la realidad se van a poder cruzar y en la realidad van a poder tener descendencia. Pensemos en nuestra población humana, ¿sí? Cuando hablamos de nuestras poblaciones, hablamos de los individuos que viven en la misma ciudad, por ejemplo, o en la misma región, en nuestro caso, por ejemplo, que vivimos en una urbanización donde los distintos municipios se tocan y se intersectan. Podemos hablar no solo de una ciudad, pero sí de, por ejemplo, todo lo que es el conurbano o el área metropolitana bonaerense, donde tenemos reales contactos, reales posibilidades de cruzarnos y de que en esos cruzamientos se produzcan parejas y haya descendencia. Compartimos un tiempo y compartimos un espacio. Los habitantes de la época de la colonia, por más que hayan ocupado este mismo espacio, no comparten un tiempo con nosotros. La población va cambiando de manera, es un continuo, no hay una manera de determinar y de delimitar, sobre todo en el tiempo, donde empieza y termina una población. En el espacio, cuando hay barreras geográficas notorias, es más fácil hacerlo, pero en el tiempo es muy difícil. Pero, consideramos una población en un momento determinado y qué es lo que pasa a medida justamente que transcurre el tiempo, que transcurren las generaciones y cómo esas composiciones se van modificando. Entonces, el genetista de poblaciones, ¿qué mira? ¿Qué mira el genetista de poblaciones? ¿Mira a los individuos? No le importan los individuos. Al genetista de poblaciones no le importan los individuos, le importan las poblaciones. Entonces, no va a mirar qué alelos hay en un individuo, va a mirar qué alelos hay en una población. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de multialelismo, yo les decía, en un individuo puede haber como máximo 2 alelos distintos, ¿sí? Si es heterocigota para una característica, y un solo alelo si es homocigota para esa característica? En cambio, en una población puede haber muchos, y hablamos de casos de multialelismo, por ejemplo, en el pelaje de los conejos, y estuvimos viendo varios de pelaje justamente de ratones, también vimos casos de multialelismo, y hay un montón de especies para las cuales y de genes para los cuales tenemos distintos alelos. Entonces, para el genetista de poblaciones, los individuos somos recipientes temporales de esos alelos que están en la población. Somos bolsitas. Nosotros somos bolsitas y adentro de nuestras bolsitas, adentro de esas bolsitas hay un montón de genes. Si pensamos, por ejemplo, en una población, en una especie que libera gametas en el agua, los corales, donde se vuelcan
todas las gametas. En ese momento se produce una mezcla, ¿sí? Se liberan todos esos alelos, todos esos genes, todos esos factores hereditarios que se pueden cruzar y combinar en nuevos individuos, y vamos a tener una siguiente generación donde esos mismos alelos de todos los distintos genes, esos mismos factores hereditarios, van a estar pero representados en otros individuos. Entonces lo que va haciendo el genetista de poblaciones es ir haciéndole un seguimiento a todos esos alelos y cómo van cambiando las frecuencias, los porcentajes, las presencias de esos alelos en las poblaciones y en los individuos. Pero cuando analizan el individuo no es porque les interese saber qué es lo que le pasa al individuo, sino cómo esos genes van a estar contenidos en los individuos. Todos esos alelos que van a estar entonces presentes en la población y que pueden ir siendo transmitidos de una generación a la siguiente mediante los ciclos reproductivos, se los conoce como acervogénicos. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esta palabrita acervo, similar a acervo cultural? Bueno, acervogénico o reservorio, ¿sí? Es la reserva de genes y alelos que hay en una determinada población y con la cual podríamos, digamos, hacer una mezcla de todos esos alelos. Seguir eligiendo, como hacemos en nuestro ejercicio, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y construir un individuo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es utilizar, cuando hacemos nuestro ejercicio de los marcianitos, tenemos un reservorio de genes, un reservorio de alelos, los combinamos de distintas maneras y con eso hacemos nuestro marcianito. Bueno, básicamente algo parecido es lo que ocurre en las poblaciones naturales, nada más que no hay nadie que haga una selección ahí, sino que eso es lo que ocurre en la naturaleza. Y los individuos entonces son recipientes temporales. Durante un tiempo, un individuo, que es el tiempo de su vida, digamos, contiene una cierta cantidad de genes y en los ciclos reproductivos los transmite a la siguiente generación y de ese modo todos esos genes y todos esos alelos se van manteniendo dentro de la población. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la genética de poblaciones? No le interesan los individuos. Para la genética de poblaciones los individuos son solamente recipientes temporales de los genes. Lo que le interesa son los reservorios génicos, es decir, el conjunto total de todos los alelos, de todos los genes que hay en una determinada población, cómo está compuesta esa determinada población y cómo varía, cómo se producen los cambios en el tiempo. El tiempo para los genetistas se mide en generaciones, ¿sí? Cuando yo digo tiempo y estoy en genética de poblaciones, me refiero a una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, 20 generaciones, 1000 generaciones, ¿sí? El tiempo medido en generaciones.